Ya estamos en redes sociales, nada más esperando el conteo para empezar un programa muy interesante. Me dicen, ¿cómo? Ahorita me decía el licenciado, yo lo conozco. Le digo, sí, y estábamos comentando. ¿Qué van a hablar de fútbol? ¿De fútbol? Sí. Increíble, pero sí, desde otra perspectiva, no necesariamente. Nada de cancha, nada de partido. Pero, pues usted también ha sido cronista, que es mío, entonces. Lo jugué mucho, ¿no? ¿También jugó fútbol? Sí, muchísimo. Profesional, incluso jugué. Ahorita nos platica eso para que se entere todo el mundo. Qué interesante, maestro. Sí, lo he escrito mucho en La Afición, Excelsior, en otros medios. Sí, entrevistas también. 5, 3. Hola queridos amigos, buen día, bienvenidos una vez más. Ya estamos nuevamente acá en La Condesa. Ayer andábamos por allá por Coacalco, en el Estado de México. Los que estuvieron por ahí siguiéndonos, les agradecemos mucho su presencia. Un programa muy interesante el día de hoy. A algunos les sorprende la cintilla que pusimos porque hablamos para hablar sobre fútbol. Le voy a robar un poquito de tiempo a nuestro invitado. Nos dicen que los juegos de pelota en la humanidad, desde que esta tiene memoria, y algunos pueden decir que desde la prehistoria incluso se han encontrado vestigios sobre este hecho. De forma religiosa o por simple placer lúdico, el hombre ha buscado de muchas maneras el agrupar para lograr un cometido, en este caso el juego. Nos hablan de Egipto, que había pelotas que llenas de semillas las pasaban por los campos de forma religiosa pagana. Ahorita el maestro nos va a comentar. En China nos hablan de un ejercicio que hacían los guerreros muy fuerte llamado Tsunku, y el emperador Cheng Ti es quien lo implanta, según la historia que nos cuentan los que saben. En Japón lo llamaban Kemari, en Oceanía Margrok. Esto es como un antecedente del fútbol australiano actual. Nos dicen en Norteamérica, aquí me disculparán la pronunciación, Pasukaukou Houwou. No sé si así ahorita el maestro nos va a decir. En las regiones polares, Azgaktuk, en maya, Pokolpok, en los aztecas, Tlaxtli, en la Grecia clásica, Episkiros, yo lo estoy leyendo como está escrito, en la Roma imperial, Aspartum, en Inglaterra, el Shrobite, Football, en Francia, Soul, en Florencia, el calcio fiorentino, y hasta 1863 es donde se supone que se crea la llamada FIFA. Pero ¿quién más que nuestro queridísimo doctor Jesús Salmerón, que él tiene doctorados en historia y demás? Aparte, él jugó fútbol de manera profesional, cronista deportivo, historiador. Maestro, bienvenido nuevamente a SEA Informa. Delia, muchas gracias. Es un gran gusto estar en tu programa, en este espacio en el cual es muy edificante cada tema, cada charla, cada diálogo, cada entrevista que tenemos. Y hoy, fútbol, sí, todo el mundo está impactado, maestro. Sí, exactamente. Hoy empieza ya la serie semifinal. Mañana termina, el domingo 15, se juega ya la final de esta edición número 21 del Campeonato Mundial de Fútbol. La semifinal a donde nunca hemos podido llegar. No, mira, en México se comenta mucho el quinto partido, sí, pero hay un error en eso, porque en el Mundial de 1986 ya se llegó al quinto partido, que fue un juego en Monterrey, fue un juego entre México contra Alemania que se perdió, como ocurre generalmente, en penaltis. Pero sí, eso de que el quinto partido es un mito, ya se alcanzó ese sitio, pero por supuesto que para la inversión que hay en México y también para la enorme afición que crece gradualmente, sí, los resultados son pobres, hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo. Pero sí quisiera hacer alusión a tu acertado comentario acerca de los orígenes del fútbol, porque efectivamente todo lo que porque me puse a estudiar el maestro, déjenme les cuento, ya cuando me dijo hace 8 días que comentábamos el tema de hoy, claro. y pues sí me puse a estudiar y a buscar y digo, ay caray, eso está muy bueno. No, sí, es que hay antecedentes muy cercanos a lo que es la práctica como tal. Ahora ya en las bases
prefigurativas. Lo que comentaste del calcio florentino es el antecedente más remoto, pero a la vez más cercano. A lo que es el Sí, fútbol actual. sí, mira, el calcio se jugaba básicamente en Florencia y fundamentalmente era el miércoles de carnaval, como se jugaba el calcio. Era un equipo formado por 27 jugadores contra 27. Y ciertamente, parecido más al rugby, entonces. Parecido porque sí se pueden emplear las manos, efectivamente. Ajá. Sí. Ahora bien, de lo que comentabas también en Inglaterra, en 1863, lo que ocurre ahí es que es donde se reglamenta. Exacto. O sea, propiamente no se crea en Inglaterra. No, se pero crea la sí. FIFA, ¿no? Exacto. Bueno, no, mira, ahorita te explico. La FIFA Porque fue es lo que nos comentan en todos sí. lados y luego nosotros Sí. que no sabemos mucho, pues nos Sí. vamos con la idea. No, mira, en la escuela de Cambridge se crean las bases para reglamentarse en una taberna de Londres. Exactamente el año que acabas de pronunciar, en 1863. Entonces el despegue, ¿dónde fue? Pues evidentemente en Inglaterra. Y de Inglaterra ya se expande por varios países europeos como Francia, por ejemplo, como Alemania, como Suiza. Y ya la FIFA, que es el organismo rector del fútbol soccer a nivel mundial, se crea el día 21 de mayo de 1904 en París. Ah, ya como Sí. la FIFA, como Sí, la conocemos ahorita. Sí, sí, como la máxima autoridad que tiene la normatividad de este deporte. Okay. Ahora bien, en aquella fundación que comentamos, de aquel 21 de mayo de 1904, 7 países fueron los que originalmente se afiliaron. Curiosamente, de esos 7, 3 de ellos están en esta etapa de semifinales, fíjate, que es Francia, es Inglaterra y Bélgica. Croacia no estaba en aquella época porque no existía. Así es. Es decir, pues era la península de los Balcanes, después se configuró como Yugoslavia. Pero sí una coincidencia muy peculiar. Curiosa. Sí, como ideas que quedan para la anécdota, para la exactamente, porque de 7 países, que 3 estén actualmente para ya la etapa final de este torneo número 21, sí, en Rusia, exactamente, sí. Ahora bien, en el caso de América, llega originalmente a Argentina, a Brasil, y es en nuestro país en donde ya se empieza a jugar básicamente en 2 plazas, que es el Real del Monte, Hidalgo, cerca de Pachuca, y también en el estado de Veracruz, en Río Blanco. Ahora, tal vez te preguntes por qué en esas 2 plazas, y lo voy a comentar con mucho gusto. Es que la influencia inglesa fue muy notable en el aspecto de la minería en Real del Monte. Bueno, pues sí, es lo que iba a preguntar, esa sí. Historia que nos cuenta. Sí. Del fútbol y los pastes, ¿no? Que nos también, quedan de herencia de los ingleses. Por supuesto, sí. Hablando de Pachuca, porque la mayoría conocemos la historia de los de Pachuca. Sí. Pero de Río Blanco, Veracruz, ¿no? Bueno, Río Blanco fue influencia francesa por las compañías textileras que estaban en la zona de Río Blanco a Orizaba. Entonces, esas son las instituciones de fútbol soccer que en México empezaron a practicarlo. Curiosamente no fue en la Ciudad de México, fíjate, fue en provincia. Sí, porque aquí ya en nuestra ciudad capital fue pues en una zona muy cercana de donde estamos ubicados en este momento, aquí en San Pedro de los Pinos, donde se fundó el Club México. Y fue donde se empieza a practicar en la Ciudad de México, sí, exactamente, sí. Y no empieza en los llanos, sino empieza afuera. Sí, a eso voy, porque lo que es ahora la Colonia Condesa, donde estábamos también ubicados, era un rancho, y a la vez lo que es la calle de Ámsterdam era un hipódromo, por eso el nombre de la colonia Hipódromo Condesa. Y si la observamos, tiene la forma oval, como hipódromo. Sí, por eso se llama así. Queridos, que con el maestro, y aquí vamos. Sí, eran llanos. Mira, después de nuestro país, hay otra plaza muy importante hasta la fecha, que en 1907 se crea con el nombre de Club Unión, lo que es actualmente Club Guadalajara. Y por eso tiene este abolengo en México, ¿no? Sí, pero también quiero precisar que a pesar de que esa tradición del plantel de puro mexicano, que han respetado y eso también
contribuye a que tenga muchos seguidores. Este nacionalismo. Sí, ¿no? aunque también en su origen fue extranjero, fíjate. Claro. Pero de hecho, digo, el escudo del Guadalajara tiene un yelmo, ¿no? Un yelmo, y además también en el uniforme podemos apreciar los 3 colores de la bandera de Francia, que es el rojo, el azul y el blanco. ¿Por qué? Porque quien patrocina a ese equipo, insisto, de nombre Club Unión, fue una tienda de textiles también, que se llamaba la ciudad de París, y el gerente era un joven de origen belga llamado Edgardo Everard. Al poco tiempo se transforma ya como Club Guadalajara. Ajá. Y también surgen otros equipos como el Atlas, que es muy antiguo, ajá, el Oro, que ya no existe. La contraparte, ¿no? Sí, que allá le llaman desde los ricos y Guadalajara sí, de los del pueblo. Bueno, el Atlas ha sido más elitista, obviamente, ¿no? Claro. Ha sido de otra condición social, por supuesto. Hay equipos que en Guadalajara tuvieron mucha afición, tuvieron presencia, pero han desaparecido. El Oro es uno de ellos, que jugaba en el antiguo Parque de Oblatos. Tenemos también el caso del Nacional de Guadalajara, ajá, el caso de los Tecos, de la Universidad Autónoma de Guadalajara, el caso de los Leones, que han ascendido y han descendido. Pero sí, definitivamente es una plaza clave dentro del fútbol mexicano. Pero retomando lo que decíamos acerca de la expansión del fútbol inglés hacia otras naciones. Ajá. En América, por supuesto que la gran supremacía ha sido de 2 países, en Brasil y Argentina. ¿Por qué? Porque Brasil... por eso causan tanto revuelo al quedar fuera. Ah, claro, sí. Y de repente vemos, perdón que lo interrumpí, maestro querido, pero de repente veíamos el recibimiento que le hicieron a los jugadores en Brasil, sí, apedreándoles el autobús y lanzándoles toda clase de improperios, sí, y demás por ese coraje. Y lo mismo en Argentina, ¿no? Gente llorando devastada por la situación, sí, de quedar fuera en las primeras. De España pues igual, pero como que es menos este fenómeno real, como dices, el fenómeno social que despierta el fútbol, sí, en las personas. Sí, es que pasa lo siguiente. El fútbol soccer es un deporte que es muy barato practicar. Cualquier balón, no importa lo que caiga. Y cualquier espacio, un patio, una calle. 2 piedras, lo típico en la calle, ¿no? Ya en forma reglamentaria, pues una cancha, claro, ¿no? Por supuesto, pero es muy fácil además entender sus reglas. O sea, desde que se crea, como ya dijimos, en 1863 la reglamentación, pues sí, las modificaciones han sido mínimas, sí. Sí, actualmente son 16 reglas. Salvo estas que fueron de las últimas, estas de donde el portero ya no puede agarrar el balón en ciertas áreas si no se lo regresa. Que fueron de las últimas, sí, ¿no? Sí, pero las fundamentales, que son las medidas de la cancha, por ejemplo, ajá, el tamaño y peso del balón, los 11 jugadores como tal, el área chica, el área grande, el córner, el punto de penalti, esas no han variado. Okay. No han variado. Precisamente en nuestro país, cuando fue sede del Mundial de 1970, hay una modificación que fue muy pertinente. ¿Por qué? Porque anteriormente, a esa fecha, no se permitían cambios. Entonces, si un jugador se lesionaba, pues el equipo quedaba con 10 o con 9 o con 8, como los que fueran, porque no había la norma que pudiera permitir el reemplazo. Pero ya en México se modifica esa regla. ¿En el 71? En el 70. En el 70. Sí, cuando México fue sede. Ajá. Que por cierto, la inauguración, que fue el día 30 de mayo de aquel año, fue contra la extinta Unión Soviética. La URSS. Sí, la URSS de aquella época, porque México en esa ocasión compartió el grupo con la URSS, con República de El Salvador y con Bélgica. Ahí empató con la URSS a 0 goles. Le ganó a El Salvador 4 goles a 0 y a Bélgica 1 gol a 0 con un penalti que lanzó Larcón Peña, que era Oro de Guadalajara. Pero bueno, retomando lo que decía del caso de Sudamérica, en Brasil es donde hay la mayor afición. Claro que tiene mucho que ver también la dimensión del país, por sí. Supuesto. Por eso allá también es muy común. Y la dimensión demográfica, que también son muchísimos más. Sí, claro, son más de 200 millones de habitantes. Pero además es un deporte que rebasa por mucho
esa connotación, es más que una religión incluso, ¿no? Fíjate que en Brasil existe el equipo que tiene más adeptos, hablando universalmente, Ajá. es el Flamengo de Río de Janeiro, tiene 40 millones de adeptos. Es decir, adeptos es porque tienen credencial, están afiliados. Sí. O sea, no son grupos que vayan de manera espontánea, no, hay toda una estructura del Flamengo. Y debo también precisarte que por la misma dimensión que ya dijimos, del caso de Brasil, el fútbol profesional se divide en dos grandes ligas. O sea, lo que se llama la Liga Carioca, que tiene su sede en la antigua capital, que es Río de Janeiro. Ahí hay equipos de gran prestigio mundial como el Botafogo, por ejemplo, el Flamengo, el Fluminense, el América del Río, el Buen Suceso, entre otros. Y está también la Liga Paulista, que corresponde a Sao Paulo, que es el centro financiero de Brasil, donde juega el Santos, por ejemplo, que fue muy famoso sobre todo por la época de Pelé. Así es. Fue famosísimo ese equipo. Estuvo en México en varias ocasiones, incluyendo 2 pentagonales. Ahora bien, también hay otros equipos de primer nivel en esa Liga Paulista que comentamos, como el propio Sao Paulo también, el Palmeiras, de mucha tradición, todavía hay influencia inglesa, incluso en Palmeiras. Está también déjame ver, el Corinthians, ya lo pronuncié, el Palmeiras, el Cruzeiro también, Sao Paulo. De los que ya son de abolengo. Sí. Ahora lo que más atrae a afición allá en Brasil es lo que le llaman el clásico Flu-Fla, o sea, el Fluminense contra el Flamengo. Sí, pues son los equipos más populares. Es el encono como aquí América Chivas. Sí, el equivalente, claro, sí. Sí, guardando las dimensiones. Sí, porque bueno, es mayor el número de aficionados. Así es. Sí. Otro equipo también muy relevante dentro del fútbol carioca es el Vasco de Gama, también, que ha estado en México pues, en los años 60, estuvo aquí. Precisamente a ese equipo, en un partido jugado en Maracaná, el día 19 de noviembre de 1969, fue al que Pelé le anotó su gol número 1000. Porque dentro de la estadística de la FIFA, Pelé es el jugador que más goles ha anotado. Algo en su trayectoria. Sí, ha habido otros con 500 goles, con 400, 600 fracciones, pero más de 1000 sí es una cantidad bastante alta, ¿no? Sí, fue en ese partido, repito, fue Santos. Y Pelé aún con Ronaldinho, aún con Ronaldo, aún con ahora con Neymar y que esas nuevas generaciones, Pelé sigue siendo el referente del fútbol brasileño. Sí, por varias razones. La primera de ellas es que fue 3 veces campeón del mundo. Nada más. Sí, y los demás no. Nada más, exacto. Lo fue en Suecia en 1958. Incluso debo de agregar en este aspecto de que Pelé era pues, un joven de 17 años, demasiado joven. Él iba como suplente incluso. Lo que ocurre es que el titular, que era Giuseppe Altafini, se lesionó. Entonces el entrenador Vicente Feola lo hace debutar contra la Unión Soviética y anota 2 goles en su debut. Las causalidades, ¿no? Sí, pues él era un joven suplente. Ajá. Repito, de 17 años, demasiado joven. Y ya en la final, que se da el primer caso de que un país extranjero, y sobre todo de América, le gane a un europeo, que era Suecia, como país anfitrión, es un marcador realmente excesivamente alto. Fueron 5 goles a 2 por Brasil, ¿sí? Fue su primer campeonato mundial tanto de Brasil como de Pelé, porque no hay que perder de vista que en 1950, cuando se inaugura el estadio llamado de Maracaná, y digo llamado porque en realidad no es su nombre oficial del Maracaná, no, está en el barrio de Maracaná, pero su nombre es Mario Filo, que es en honor de un cronista deportivo brasileño. Pero pues casi sucede casi en todas estas grandes estructuras, ¿no? Les ponen un nombre, el nombre original, pero la gente les pone el nombre que quiere. Así es, sí, Maracaná es muy popular, pero... Hablando de fenómenos sociales, cada exactamente, sí, por supuesto, que... es una cuestión de léxico, Ajá. léxico popular, por supuesto, ¿no? Entonces el caso de Pelé, su segundo campeonato que él gana fue en Chile, en 1962. El único partido que jugó completo fue contra México, en el estadio Sausalito de Viña del Mar, porque se lesiona.
Entonces debuta un joven del Botafogo llamado Amarildo Tavares. Pero aún así Pelé jugó partido y medio. O sea que sí se considera también campeón del mundo por segunda vez. Y la tercera fue pues aquí en el Estadio Azteca, cuando se coronan aquel 21 de junio de 1970, goleando a Italia por 4-1. Precisamente el primer gol fue de Pelé, a un tiro de esquina que cobró Rivellino, remató de cabeza y el portero Enrico Albertosi pues no pudo detenerla. Un gran partido, yo lo vi por cierto. ¿Estaba usted ahí? Sí, estuve presente. ¿Como cronista o como.? No, yo era demasiado joven, Delia, era demasiado joven. Pero sí, ya tenía yo. No, pero bueno, usted empezó a hacer muchísimo. Yo ya desde pequeño ya hacía lo que está haciendo, maestro querido. Pero además, Delia, déjeme además agregar que 4 días antes, el día 17 de junio, que era una tarde muy lluviosa, por cierto, se jugó lo que se llamó el partido del siglo XX, entre Alemania contra Italia. Incluso fueron a tiempo extra. Un partido además plagado de jugadores de muy alto nivel mundial. De estrellas. Sí, Jerry Müller, por ejemplo, de Alemania, Urs Silber, Schnellinger, el portero Sepp Maier, los entrenados Helmut Schön. Y por parte de Italia, pues era otro equipazo también, donde estaba Gianni Rivera, Sandro Mazzola, por ejemplo, estaba Giacinto Facchetti, el defensa central de ese plantel, Boniseña en la media cancha, Luigi Riva como extremo izquierdo. Es decir, el fútbol que se practicó en aquel Mundial del 70 ha sido de los más elevados en cuanto a nivel. Técnica, a nivel técnicamente, sí. Hablando. Entonces, ya para concluir con este comentario acerca de Pelé, efectivamente, él por mucho rebasa a otros jugadores, pero también hay varias razones por las cuales la polémica se ha suscitado, que si Maradona, que si Messi, que si Ronaldo. Pero pasa lo siguiente, en la época de Pelé, los medios de comunicación estaban todavía muy limitados. Realmente la única forma de enterarse era a través de prensa escrita, en la radio, por supuesto. La gente se reunía en torno a una radio a sentarse todos. Sí, y un poco la televisión, y a decir un poco porque la televisión incluso empieza a participar como medio de información en mundiales de fútbol en Chile 62. Hasta el 62. 62, sí. Pero televisión blanco y negro, obviamente. Blanco y negro, y además eran diferidos los partidos. O sea, se grababan hasta después. Sí, se veían 2 días después. Ya fue en Inglaterra en 1966. Obviamente, pues que la tecnología ha sido avasallante, ¿no? Pero también hay que precisar en este espacio un apego a la verdad entre tú y yo. La precisión. Y para nuestros amigos que nos escuchan y nos. Sí. Eso es lo importante, ¿no? Los datos precisos. Se instaló en Tulancingo, Hidalgo, un satélite que se llama Pájaro Madrugador, que ya permitía ver en directo los partidos de Inglaterra en México, pero además también fue un experimento muy útil para que en 1968 también se pudiera difundir los 19 Juegos Olímpicos que se celebraron en la Ciudad de México. Entonces, eso fue el experimento para el 68, sí, aquí tengo que precisar contigo también de que un mundial de fútbol, la sede se le otorga a un país, por eso se juega en diferentes ciudades. Sí. En cambio, lo que es una edición de Juegos Olímpicos se otorga a una ciudad. A la ciudad. Por eso se le pone el nombre de la ciudad. Puede ser, no sé, Barcelona, Atlanta, Los Ángeles, Ciudad de México. Pues fue México 68. Sí, Río de Janeiro, pero es la ciudad, no es el país. Esa es una gran diferencia entre los dos eventos, ¿no? Yo, por supuesto, dentro de la cobertura de participación en deportes, sí, los Juegos Olímpicos tienen una tradición más antigua, pero no en número de espectadores. Esa es la gran diferencia. Espectadores, el fútbol soccer rebasa mucho. Ahora, yo te comenté hace... Por también pues la facilidad, ¿no? También es mucho más fácil jugarlo en donde quiera que... Sí, pero además fíjate que tiene otras características que son las siguientes. Mira, el fútbol soccer tiene millones de adeptos a los cuales les gusta verlo, ya sea en estadio, los deportistas de sillón, o en su casa, en el televisor. Hay millones de los aficionados. Hay millones que les gusta solamente jugarlo, pero hay muchos millones más que lo ven y lo juegan. Exacto. A diferencia de otro tipo de
pues, de espectáculos como puede ser, no sé, el teatro, la ópera, en que el público es nuevo receptor. Claro. Ahí jamás va a participar. En cambio, en el fútbol sí. Puedes tener una liga llanera, puedes tener una liga municipal, una liga de colonia, una liga escolar, qué sé yo. Ajá. Es lo que iba a decir. Hay muchos oficinistas que el fin de semana juegan fútbol. Sí, liga bancaria, por ejemplo. Sí, hay de todo. Sí, o sea, me refiero a oficinistas porque eso es más como que es una parte, hablando de fenómenos sociales, es como esta parte un poquito más elitista. Y sin embargo, ahora pues ya es mucho más difícil hacer esos campos tan grandes de fútbol y se crean las canchas más pequeñas, fútbol rápido, precisamente para este tipo de sociedad, ¿no? Se puede jugar en la noche, incluso se ilumina a cualquier hora. Ahora bien, también hay que comentar en este caso concreto el por qué es fenómeno social, porque mira, la FIFA tiene más países afiliados que la propia ONU. La FIFA tiene 202 por 195 que tiene la ONU. Entonces eso es muy esclarecedor, ¿no? Nos permite identificar rápidamente. Y se ponen más de acuerdo. Digo, para que final de cuentas, el que va perdiendo va saliendo y ya van quedando, claro, ¿no? Y en la ONU, para que se ponga de acuerdo en algo. Sí, esa es otra connotación, pero si el número de naciones afiliadas a uno y otro organismo lo rebasa la FIFA. Con todo y todos estos escándalos grandísimos de corrupción y demás que ha tenido que ir absorbiendo, amortiguando y demás la FIFA como organismo. Sí, mira, Delia, no es casual que la sede de la FIFA, aunque ya dijimos hace un instante que se creó en París en 1904, pero su sede se trasladó muy pronto y hasta la fecha a la ciudad de Zúrich en Suiza. Sí, no es casual. No es casual, pues ahí está el poder económico, los grandes bancos, por ejemplo, las grandes financieras, los grandes fondos de inversión están en Suiza. Y ahí también es sede del Comité Olímpico Internacional, es sede de muchos organismos, por ejemplo la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, se encuentra también en Ginebra, Suiza. Hablando del fútbol en la parte económica. Sí, la derrama económica que deja el fútbol a un país, ¿de qué magnitud pudiera ser? No, pues hablamos de miles de millones de dólares, o de euros en su caso, ¿no? Depende de dónde se juegue. Pero además también... Y hablando que la mayoría de las empresas grandísimas invierten también dinero entonces es una mercadotecnia tremenda, aparte de la publicidad, ¿no? A lo mejor no puede ser tan cara como el Super Bowl lo que se cobra en esos tiempos, el tiempo que es diferente, pero también es muchísimo sí, pero la gran diferencia radica en que el Super Bowl es nomás un domingo en todo el año y el fútbol es cada semana. Y tienen ahora en Europa la famosa Champions League. Sí, es que hay una serie de torneos además. Es decir, el Campeonato Mundial de Fútbol, que originalmente, quiero decirte, se llamó Jules Rimet, en honor de su creador, que fue un francés con ese nombre, o sea, Julio, en español, Jules Rimet. Él, desde 1930, que se juega por primera ocasión en Uruguay, hasta 1970, como ya dijimos que fue en México, había un reglamento que estipulaba que quien ganase el campeonato por 3 ocasiones se llevaba esa copa, Jules Rimet, a su país, a sus vitrinas, a su sede. Fue el caso de Brasil. ¿Por qué? Porque lo había ganado en Suecia 58, en Chile 62 y en México 70. Yo todavía recuerdo aquella escena en el Estadio Azteca donde Carlos Alberto, el capitán de la selección de Brasil, levanta con ambas manos el trofeo Jules Rimet. Entonces se queda para siempre en Brasil. Entonces a partir de 1974, que el torneo se celebró en Alemania, ahí ya se creó la Copa FIFA. Que es esta. Sí, que es la actual, es la actual, sí. O sea, han sido 2 tipos de trofeos, pero para un mismo torneo. ¿Por qué? Realmente quiero agregar también que tanto el fútbol soccer como los Juegos Olímpicos fueron franceses los 2 gestores de esos torneos. En el caso de los Juegos Olímpicos fue el barón Pierre Coubertin, también francés, y como ya lo dije, Jules Rimet para el Campeonato Mundial de Fútbol.
Pero también mira, ha habido implicaciones prácticamente desde que se creó esta Copa. En 1930, tú me preguntarás tal vez por qué se celebró en Uruguay, pero siendo un país tan lejano, ¿no? Sobre todo para aquella época. Y sin el poder económico que pudieran tener otros países, ¿no? Pasó lo siguiente, que Uruguay había sido campeón olímpico, es decir, ganó las medallas de oro en los respectivos Juegos de 1924, que se celebraron en París, y los de 1928, que se celebraron en Amberes. Entonces, como un reconocimiento a un país doblemente campeón con la medalla de oro, pues sí, era también un justo recibimiento, no sé, en reciprocidad a eso, el hecho de que fuera la sede de este torneo. Y además había otro factor, que Uruguay estaba cumpliendo su centenario de la independencia. Por eso el gran estadio de Montevideo, que se inauguró para aquel torneo, se llama el centenario. Sí. Entonces, cuando eligen un país como tal, ¿toman en cuenta todo este tipo de elementos para otorgarle una sede? Bueno, mira, ahora ahora son otros criterios. Lo que pasa es que aquella ocasión fue porque pues, era la primera ocasión que se celebraba. Incluso hubo mucha resistencia europea. Claro. A tal grado que solamente fueron 4 países, entre ellos algunos que están en esta semifinal. Fue Francia, que en su debut goleó a México 4-0. Fue también Bélgica, fue Yugoslavia también, que jugó también contra México en Montevideo. Pero sí hubo mucha resistencia, a tal grado que solamente se conjuntaron 13 países. Pero también hay otro factor, que no había todavía vuelos de avión que pudieran trasladar a los equipos correspondientes hasta Montevideo. Así es. Era un viaje en barco muy cansado también. Hay que tomar en cuenta eso. Son tantas situaciones. Viajes que duraron muchas semanas. O sea, los jugadores tenían que entrenar básicamente pura gimnasia, ¿no? En la cubierta del barco. ¿Qué más podían hacer? Sí, toques cortos. Incluso el equipo mexicano, que fue en aquella ocasión entrenado por un español que se llamaba Juan Luque de Cerroyonga, pues era un barco carguero, no había condiciones propicias para un transatlántico. Claro, cada país tenía la economía diferente, ¿no? Sí, y como sucede ahorita, querido mío. Sí. Algunos igual iban en clase turista, otros van con avión especial, o sea, hay de todo. Sí, porque bueno, pues podríamos citar un ejemplo que ocurrió antes incluso, ¿no? En abril de 1900, el Titanic. Digo, ahí las clases sociales eran bastante definidas, ¿no? Por supuesto. Primera clase, segunda clase, tercera clase, qué sé yo. Y allá pero aquí el y caso... ya otro que sería casi como lastre, ya prácticamente, ¿no? No, pues era como tipo jaulas. Exacto. Totalmente desprotegidos, incómodos, ¿no? Pero en este caso, insisto, de las selecciones que fueron a Uruguay, pues eran condiciones de viaje muy precarias, muy cansadas también, y muy distantes, sobre todo, pues está hasta el fin del cono sur. Del cono sur. Coordinado con Argentina. Exacto, y esta pelea que traen también ellos mucho con Argentina, ¿no? Hay una rivalidad. Incluso también por los colores, ¿no? También son esa situación. Sí, por supuesto, mira, cada selección generalmente tiene un uniforme oficial. Y algunos que les permiten como alternos, ¿no? Sí, claro. Pero el oficial sí tiene también los colores de la bandera. Exacto. Sí. La famosa verde-amarela de la verde-amarela, y es como nosotros. Algo, hablando de colores, y me viene a la mente ahorita, sucedió algo muy curioso. Ahorita en la primera etapa de cuando México que pierde el partido contra Suecia. Sí, el 3-0. Sí, el 3-0, pero algo muy curioso pasó, porque Alemania contra Corea traían un uniforme igual a México. Y de repente lo veíamos, Alemania como, ¿por qué tiene que tener un uniforme verde? Y nosotros veíamos, ay, mira, los mexicanos se mejoran. Mira, qué bueno que lo comentas, porque yo en lo personal no creo en las cábalas. No, pero hay un hecho que es real. Exacto. Cuando Alemania ha jugado con la playera verde, ha perdido, pero además partidos decisivos. El maestro lo está diciendo. Por ejemplo, en la final. Y salió con la sí, pero real. En la final que perdieron contra Argentina en México,
En 1986 usaron playera verde los alemanes también. ¿Y acuerdas de cuando México sacaba esa playera blanca o la negra? Incluso llegó a sacar una playera. Sí, o también lo que ha sido muy usual, aparte de la verde, es la guinda. Ajá. Sí, de hecho, en el primer torneo que decíamos no tenía por qué ser guinda, tenía que ser roja, ¿no? Sí, pero todos son uniformes alternos. Sí, pero... Se registran además, ajá, sí. Se registran. Sí, por ejemplo, contra Corea salieron con 2 franjas horizontales en la playera también. Sí. Pero sí, fue muy curioso que le cambiábamos de canal, porque estábamos cambiando los canales para ver que Corea hiciera el favor de ganarle, y le ganó, pero traía un uniforme verde y era muy curioso. Sí, Psicológicamente sí, por supuesto, claro que sí, porque si analizamos también el desempeño de México en este torneo que está por terminar en Rusia, la participación ha sido muy pobre. ¿Por qué? Desde 1978, que México perdió con Alemania 6-0, en ningún otro partido había habido una diferencia tan alta como el 3-0 de Suecia, ¿no? Exacto. Sí, jamás, Ya se había perdido, pero por marcadores, digo que tampoco es algo que remedie decirlo, ¿no? Pero por marcadores más ajustados, de 2-1, de 1-0. Si acaso Estados Unidos 2-0. Bueno, porque estamos hablando de que quienes llegan a esta justa deportiva ya son los mejores equipos, entonces sí es bastante chocante ver una goleada como tal. Sí, mira, posiblemente Delia, en este 2018 estemos ante la expectativa de ver el último torneo de fútbol de este nivel. Ajá. Ya bajo una circunstancia de deporte más real y también dentro de un entorno más propicio para la afición. Y lo explico por qué. Porque dentro de 4 años, que va a ser en Qatar, ni siquiera está definida la etapa de las fechas. Exacto. Porque entonces son áreas territoriales tan áridas y tan calientes que hay la posibilidad de que se jugara en invierno. Hasta ahorita los 21 torneos han sido siempre en verano. O igual como en Estados Unidos, que tapan y le ponen clima. ¿Cuál es el problema? Digo, con el dinero que invierten, que ahorita no. Sí, lo que pasa es que Qatar también para un aficionado resulta demasiado caro, ¿no? ¿No? Demasiado caro, sí. Y además las leyes islámicas que predominan en los países. Una cuestión, que si ahorita en Rusia había ciertas prohibiciones para ciertos actos y demostraciones de afecto entre personas de un mismo sexo y demás, acá la situación. No, simplemente el alcohol. Digo, el alcohol, que es algo que va de la mano con la afición. La cerveza, como tal, no tanto la cerveza como tal. En Qatar, digo, la ley islámica prohíbe tajantemente ingerir alcohol, ¿no? Nuestro amigo Bronco allá. Esa situación. Ahora, ya dentro de 8 años, ya se otorgó una sede compartida. Ajá. Que a mí no me parece que sea digno de elogiarse, pero lo digo aquí a nuestros amigos, en el sentido de que va a ser compartido el torneo. Ajá. Ya una vez ya fue compartido, en 2002, que fue Japón y Corea del Sur. Pero bueno, pues dos países muy cercanos y además con circunstancias afines y economías también. Y que ahorita, ¿cómo lo leemos esto? Además, habiendo otra situación, querido mío, que los que saben nos dicen que los estadios en México ya no tienen la tecnología, no tienen este nivel que debieran tener. Estamos criticando mucho al Estadio Azteca. Sí, mira, te lo voy a extender un poco más. El Estadio Azteca tiene más de 50 años de vida. Es un estadio ya muy viejo, digo, en términos reales como tal. Sí, yo fui hace poco, muy poco para allá, pero fui a un evento y sí, deja mucho que desear las instalaciones, la incomodidad de sus asientitos. Mira, el Estadio Azteca se inauguró el día 29 de mayo de 1966. O sea que estamos hablando de ya 53 años. Ajá. Contra esta modernidad que vemos en Rusia y vemos en Gran Bretaña, vemos en Alemania, en Holanda, estadios realmente
no solamente modernos, sino cómodos. Exacto. Y también con canchas de primer nivel. Es lo que le digo, sí, porque aquí están las butaquitas, no cabes en las butacas. Estamos hablando que soy una persona promedio. Sí. La gente más grande viene de otros países, gente de unas dimensiones mayores, obviamente en esas butaquitas no es demasiado incómodo. Además de eso, pues es puro cemento. O sea, no hay algo que implique un poco de confort, no existe. Exacto. Ahora, pero aún así las butacas, en la parte donde están plateas y demás, que es la zona cómoda, no cabe uno. Entonces es horrible. Horrible. No, por ejemplo, la ciudad universitaria se inauguró el día 20 de noviembre de 1952. Imagínate la cantidad de años que tiene. Estamos ya cerca de 70 años que se inauguró. Bueno, y otro ya ni mencionarlo, nomás como un referente, porque están a punto de demolerlo. El azul, el llamado azul. Sí, que está aquí en la colonia Nochebuena, junto a la Nápoles. Él se inauguró en 1946, imagínate. Que muchos hablaban que querían hacerlo en la zona de Tlalnepantla, pegada a Tultitlán, donde están haciendo un basurero. El estadio para el Cruz Azul. Decían, y después querían, ahora muchos están proponiendo que donde está el Estado Mayor, por ese lado, todo el mundo da ideas, ya saben. Bueno, lo único real es que va a volver a la Azteca. Hasta ahorita lo único real es eso, sí. En lo que definen. No, es que se requiere una superficie muy grande, de muchas hectáreas para un estadio. Por la zona de no nada más el estadio en sí. Porque mira, en todo el territorio mexicano solamente hay 3 estadios modernos, que es muy poco para todo el país. Es el OmniLife de Guadalajara. Pero pues es la inversión que le metió Vergara a ese estadio, ¿no? El otro es el de los Rayados de Monterrey. Que lo acaban de hacer, que también había un problema ahí, que hablaban sobre un zoológico que había ahí cerca, y que la creación de ese estadio perjudicaba el hábitat de los animales y muchas otras más cosas. Y el tercero pues es el de una empresa cervecera que se construyó en Torreón, que es la sede del Santos. Pero fuera de eso, son estadios muy antiguos, muy incómodos. El de Pachuca, que también fue de los últimos, como ese que es como sí, pero es muy pequeño. Sí, no tiene realmente la dimensión. Ahora, mira, esto es una farsa, por lo siguiente. Va a ser tripartita en teoría, ¿no? Así es. Pero realmente, pues, la mayor parte de los partidos van a ser en Estados Unidos. Exacto, es lo que yo les decía. Esta manipulación mediática, esta manipulación mental, esta manipulación de masas, a donde ha caído el fútbol como tal. Porque tiene muchas ramas y muchas implicaciones. Y todo lo que sucede, hace poquito le estaban diciendo, y yo le comentaba que Japón estaba parado el día que estaban jugando partido. Es como estas nuevas guerras y esto de la hombría de quienes están jugando por el país, es como una guerra moderna. Claro, sí, ¿no? Por supuesto. Sin sangre de por medio, a veces. Así es. Pero también se demostró en este torneo que está por terminar que los jugadores individuales sí tienen un papel destacado, pero a nivel de club. Pero hablando de que el club juega para el jugador. Sí, porque bueno, es que tiene una serie de contratación de grandes jugadores. Por supuesto. Hablemos de, y me voy a meter en palabras mayores, pero el Petapichichi, ¿no? Obviamente tenía a Butragueño y tenía a los otros alrededor, si no solo no hubiera podido hacer las cosas, ¿no? Entonces no hubiera ganado los 5. No, por supuesto, claro, sí. Si hubiera jugado, no sé, en el Valencia, por ejemplo, en el Málaga, La Coruña, pues absolutamente no gana nada, ¿no? Es que España además tiene ese fenómeno, que todo gira en torno a 2 clubes, Barcelona y Real Madrid. Y entonces buscan uno bueno y ponen al equipo a jugar para que se luzca esta persona. Sí, mira, últimamente, de unos 4 años a la fecha, por la labor que ha hecho Diego Simeone en el Atlético de Madrid, que lo ha hecho más competitivo. Pero además aquí sí vale la pena que explique con mayor detenimiento este fenómeno social español. Porque vale la pena hacerlo, mira. ¿El fútbol en España se equipara casi a los toros o ya no? No, es mayor la afición del fútbol. Todavía. Sí, es mayor, sí es mayor. Y más ahorita que ya el de los toros porque lo que pasa es que sí sigue, pero ya es que
En Cataluña se prohibieron. Sí, exacto. Pero no es una plaza de toros, jamás se puede comparar con un estadio, ¿no? Okay. No, pero me refería a este fervor, el fervor que despierta. Bueno, es más antiguo el toreo. Ajá. Más antiguo, pero sí lo ha rebasado en cuanto a público, en cuanto a afición, el fútbol soccer. Y al cambio de pensamiento referente a la muerte de los toros, ¿no? Que en los últimos años sí, ha ido claro, avanzando. Sí, ha habido agrupaciones que defienden mucho pues, la vida del animal como tal, ¿no? Pero a lo que me refería básicamente es que durante la primera mitad del siglo XX, que ya había fútbol profesional en España, pero el que tuvo la hegemonía fue el Atlético de Bilbao. Okay. ¿Por qué? Porque el País Vasco es una zona rica, en pocas palabras. Ciudades como Navarra, como San Sebastián, por ejemplo, o la parte francesa que es Bayona, sí hicieron que el Atlético de Bilbao, de la propia ciudad, bueno, ya sería un pleonasmo decir, sí, el claro. Atlético de Bilbao, ¿no? Sí. No es el caso. Pero tuvo la hegemonía, tuvo la supremacía más de 50 años. Pero a la mitad de los años 50 del siglo pasado ocurrió un hecho que cambió radicalmente el fútbol español, pero también la dimensión del fútbol europeo, por lo siguiente. En primer lugar, la llegada de un jugador de origen argentino, Alfredo Di Stéfano. Él jugó en River Plate durante varios años en Buenos Aires. Que los que no saben de fútbol pensarían que es italiano por el apellido. Bueno, el origen. Los orígenes. Sí, bueno, es que en Argentina en especial sí hay mucha familia de ascendencia italiana, claro. Pero él nació en Buenos Aires, Alfredo Di Stéfano. Incluso es el único caso, y eso me consta porque de un jugador que filmó varias películas, pero no documentales, películas comerciales. ¿Como actor? Sí, en la cancha y en otro tipo de escenas. Por ejemplo, el fútbol y yo, 11 pares de botas. Como esta que hicieron acá en México, pero con un actor que lo hicieron futbolistas, Kuno Becker, ¿no? Hicieron la de gol y es parecidas, algo así. Pero en este caso sí era el protagonista. Sí, mira, es diferente porque insertan partidos en vivo, o sea, que se hace más bien la película documental, pero abierta al público, abierta en cines, vamos, ¿no? Te insisto, es el fútbol y yo, 11 pares de botas, y también la batalla del domingo, en que el actor y jugador fue Alfredo Di Stéfano. Bueno, este mismo jugó en una liga pirata. Al decir pirata es porque no estaba afiliado a la FIFA en Colombia. Lo contrató el Millonarios de Bogotá. Pero ¿qué pasó? Los clubes europeos tienen observadores a lo largo de muchísimos países. Buscando estrellas. Sí, exactamente, buscando estrellas. Entonces, originalmente lo quiso fichar el Barcelona y tuvieron una disputa con el Real Madrid. Pero finalmente la oferta del Real Madrid para 1954, hablar de $100,000, pues era una cantidad. Como ahorita las cifras millonarias de Ronaldo, ¿no? El equivalente para su época. Además, tomando en cuenta que se estaba en la España franquista, en la España de la dictadura. Sin embargo, se contrata en el Real Madrid, se nota inmediatamente el elevado nivel de juego que podía aportar Di Stéfano al club. Ahora bien, en 1956, en el Pacto de Varsovia, la invasión soviética a Hungría, que aspiraba a más autonomía, a más libertades públicas, los tanques de guerra que envía Nikita Khrushchev pues provocan pues un cisma, pero un cisma trágico además, ¿no? Porque sí murieron decenas de húngaros en esa época. Estoy hablando del mes de octubre del 56, como ya lo dije. Pero ¿qué ocurre? Hungría tenía grandes equipos a nivel mundial de primer nivel, incluso superiores a los ingleses, a los alemanes y otros más. Te puedo hablar del Honved, por ejemplo, del MTK, del Wipers, del Vasas, entre otros, que ya no existe ninguno, por cierto. Pero es que estaban subvencionados por el Estado y quienes jugaban eran militares. Era tal el poder. Es otra forma de ver el fútbol. Sí, porque era del bloque socialista de la Europa Oriental, el Pacto de Varsovia. Pero era tan elevado este nivel que tenían los húngaros
que a los propios ingleses, que siempre han tenido la arrogancia de ser los creadores del fútbol, que ya lo expliqué, no se lo reglamentaron, pero siempre han tenido ellos como la patente, ¿no? Claro, digamos, por supuesto. De que bueno, el fútbol se debe a nosotros. Por eso hacíamos la referencia, por eso me di la libertad. Sí. Me tomé el atrevimiento de dar de orígenes. los orígenes Claro. de patear un balón, ¿no? Fue muy pertinente porque es cierto, son teorías muy aproximadas. Ahora bien, la selección húngara en el mes de noviembre de 1953, en el propio estadio de Wembley de Londres, golea 6-3 a los ingleses. Es la primera vez que Inglaterra perdía en su propia cancha, en su propio país. Es como el equivalente al maracanazo, algo así. Equivalente, en nivel sentimental. Sí, claro, por supuesto, sí. No era torneo, pero sí. Claro. Pero un equivalente por el orgullo, ¿no? Sí, por eso digo a nivel Sí. sentimiento de nos vinieron a ganar. Después, al siguiente año, mayo de 1954, devuelven la visita a Budapest, capital de Hungría, y los golean 7-1. Digo, este referente te da una idea del poder de Hungría que tenía, ¿no? Incluso, o sea, en tu casa sí, acá en nuestra casa doble. Sí, digo, inclusive en el Mundial de Fútbol que se celebró en Suiza en el 54, llevaron un formidable equipo que perdió la final contra Alemania. Al empezar el juego, iban apenas 5 minutos cuando iba ganando Hungría 2-0. Pero jugó lesionado Puskás, que era el goleador de ellos. Los alemanes por vez primera se coronó. Es de los 4 torneos que han ganado la Copa, Alemania. Esta aparente hegemonía de Alemania, cuando este fútbol rudo, sistemático, muy militarizado, se pudiera decir, porque todo es táctica, ¿cómo de dónde llega? Siempre ha sido así. Sí, mira, eso es un fútbol monótono, pero eficaz. Exacto. Porque es muy atlético. Pues les digo, itálico. Sí, o sea, ya está todo sobre tablero. Ahí en ese equipo no existen individualidades que pueden definir un partido. Ese es equipo. Totalmente, sí. No existe un Pelé, por ejemplo, un Maradona, un Garrincha, un Johan Cruyff de Holanda, por ejemplo. No hay el futbolista gambetero, el que quiere No, ahí todos. Ahí no se permite, ¿no? No, todo es atlético, sí, absolutamente, sí. Y bueno, después de Brasil, que tiene 5 torneos ganados, en ese orden le sigue Alemania, precisamente con 4, e Italia con 4 también. Y luego pues, hay 3 europeos, que es Francia, Inglaterra y España, que han ganado 1 respectivamente. En el caso de América, Brasil, que ha ganado 5, Argentina, que ha ganado 2, y Uruguay 2 también. Entonces, con esta final, que va a ser netamente europea, pues va a quedar una desigualdad. ¿Por qué? Porque si América tiene 9 selecciones que han ganado este campeonato mundial, pero ahora, como lo que se define el domingo, Europa va a tener 12. Entonces, eso te refleja también una condición socioeconómica que hay que observar. Y que ellos sí la observan. Nosotros de repente solamente cuando alguien nos invita a analizarla y nos comparte la experiencia y la historia que usted nos está compartiendo. Sí, además mira, dentro de lo que se puede abordar en torno al título del tema que estamos dialogando tú y yo, un fenómeno social, pues en el segundo torneo ya se apreció con mucho mayor esclarecimiento cuando se celebra en Italia. 1934, pero ya en la Italia de Mussolini, o sea, porque él llegó al poder, el poder dictadura, a partir de 1923, entonces a toda costa hacen ganar a Italia. Y no es porque se pudiera, sino es para incidir en la memoria del colectivo. Es que a un jefe de Estado, en el nivel que sea, presidente, canciller, dictador, le da prestigio que su selección sea el campeón del mundo. Es un prestigio pero Mussolini fue muy hábil en eso. Y voy a explicar además en el bloque de 4 años lo que obtuvieron, fíjate. En 1936, que se celebraron los Juegos Olímpicos en Berlín, Alemania, ahí también Italia ganó la medalla de oro en fútbol soccer. Y en 1938 vuelve a ganar la Copa Jules Rimet en fútbol, que se celebra en Francia. Estas finales
del 34 y del 38 se jugaron respectivamente contra Checoslovaquia y contra Hungría. En el primer caso ganó Italia 2-1 en tiempo extra, en el segundo caso ganó 4-2 a Hungría. Pero también hay otro deportista que quiero incluir dentro de este tema porque es válido, Gino Bartali. Gino Bartali fue un ciclista que ganó la Grand Tour de Francia en esos 38. Entonces, estamos hablando de 4 grandes acontecimientos que se generaron en Italia en 4 años, en la época de Mussolini. Es la mentalidad. Sí, pero déjame decirte lo siguiente también. La víspera de la final del torneo de 1938, que fue en París, entre Italia y, como ya lo dije, contra Hungría, la víspera, la noche anterior, el capitán de la selección, que era Giuseppe Meazza, cuyo nombre actualmente lleva el estadio del Inter de Milán, recibe un telegrama de Mussolini, muy escueto, pero a la vez salía la amenaza. nada velada, por cierto, directa. Vencer o morir. O ganaban la copa o el fusilamiento para ellos. Por supuesto que la ganaron, que jugaron para ganarla. Así, literal como nos comentaba lo de los nigerianos que les lanzan leones atrás, o sea, o corres, claro. Entonces, sí. O ganas o te come león, bueno, aquí pues, igual, haciendo like. Sí, el telegrama existe como un documento dentro del fútbol italiano, pero más hay que reconocer también la capacidad de un entrenador que ha sido el único en la historia de los mundiales, Vittorio Pozzo, que él hizo campeón a Italia, como ya lo dije, 34, 38, y en los Juegos Olímpicos de Berlín 36. Es el único caso en la historia del fútbol. Ningún entrenador ha repetido. Incluso Brasil, en sus 3 primeros, estuvo Vicente Feola, estuvo Aimoré Moreira y estuvo Zagallo en México 70, que originalmente fue extremo izquierdo de la selección y también del Botafogo de Río de Janeiro. Hablando de Brasil, yo comentaba desde mi muy humilde y raquítico punto de vista respecto al fútbol, yo comentaba que quizá México tenía para más, o se esperaba más de México, sabiendo que la mayoría de los chicos o los hombres que estaban ahorita participando fueron los que le ganaron a Brasil la sub-17. ¿Recuerda? Sí, claro. Que de hecho, entonces dije, no andaba yo tan alejada de esa realidad cuando hice ese comentario, porque yo escuchaba cronistas deportivos hablando ahora, que precisamente los de Bélgica están ahorita y que van a estar en la semifinal, es el de los del mismo equipo que estuvieron en ese tiempo. Entonces, ¿qué pasó con nosotros? Y también se le ganó a Brasil en Londres, recuerden, en los Juegos Olímpicos. Así es. En el año de 2012, parece. Así es. Pasa lo siguiente, mira. Para empezar, México y Brasil se han enfrentado en 5 ocasiones en Copas del Mundo. La primera fue en Maracaná, como hace rato citamos. México perdió 4-0. La segunda ocasión fue en Suiza en 54. México perdió 5-0. La tercera ocasión fue en Chile, en Viña del Mar. Se perdió 2-0. Bueno, la siguiente ocasión que se enfrentaron fue en Brasil, hace 4 años, empataron a 0 goles y ahora se pierde 2-0. Pero fíjate nomás el porcentaje mexicano, que ni un solo gol le ha anotado a Brasil en 5 partidos. Hablando ya de las selecciones mayores. Sí. Que le ha ganado en la sub-17 y le ha ganado Es que en México también ha sido uno de los grandes problemas, que el fútbol amateur, es decir, el fútbol muy juvenil, sí ha tenido un papel ciertamente destacado, ¿no? Aquí el gran problema es cuando dan el salto al fútbol profesional. ¿Por qué los malean en la zona profesional? Pero antes de que me conteste esto, déjeme hacer la mención para ya seguirnos de filo, porque aquí somos fascinados con las historias, todo lo que nos está comentando maestro querido, pero luego se nos olvida hacer la mención y acuérdense que en Sea Informa los invitamos a leer. Leamos por favor en nuestro hashtag, y en este caso, como siempre, los invitamos a leer Criminogénesis, www.criminogénesis.com, la revista especializada en criminología y en derecho penal. Queridos amigos, recuerden que también tiene la revista hermana, La Cadena de Custodia, que es gratuita entrando a www.criminogénesis, la revista. Esta cadena de custodia dirigida a militares y a policías
para especializarse en derecho operacional. Los protocolos a seguir en las detenciones, los primeros respondientes y demás que necesitamos que nuestros militares, policías y personas que ejercen justicia o que están ahí para ser los primeros que respondan, sepan, para que no nos perdamos, para que se hagan las cosas de la mejor manera en nuestro país. Y si las instituciones no les dan la preparación requerida, pues vamos a buscarla. Tenemos smartphone, tenemos teléfonos, computadoras y demás, donde ahora con un simple tecleo podemos llegar a información privilegiada. Vamos a hacer la parte que nos toca a nosotros como seres humanos, como mexicanos aquí. Entonces los invitamos a www.criminogenesislarevista.com. Leamos, por favor, queridos amigos. Siendo así, sigamos con este tema tan interesante del fútbol en nuestro país, como fenómeno social en el mundo también. Sí. Y le preguntaba, maestro querido, sí, ¿qué pasa en México? No nada más con el fútbol, estamos hablando, casi pasa con todos los deportistas, sí, pero hablemos de los futbolistas. Son como muy buenos prospectos, traen sí, mucho, traen toda esta humildad y toda esa hambre de triunfo, sí, pero pareciera que lleguen a un equipo y ya los miman, se vuelven divas, se vuelven, o sea... Están sobrepagados, ¿no? Sobrepagados, sobreactuados, sobre todo. A ver, cuéntenos. Mira, la raíz de este problema ha sido y es que en el modelo mexicano, que se rige por la Federación Mexicana de Fútbol, no existen clubes en México, a diferencia del fútbol europeo. Ajá. Es decir, al decir club, me estoy refiriendo al hecho de que la estructura de uno o varios equipos, porque un club abarca fútbol, básquetbol, natación, ajedrez incluso, ¿no? Real Madrid, por citar uno más, Manchester de Inglaterra, el Manchester United es de los más poderosos. ¿Qué ocurre? Que ahí son socios que invierten con voz y voto y que eligen a un presidente para ello. Es un negocio. Sí, pero una empresa. Sí, pero un negocio también bajo normas muy estrictas de rendimiento. Y en México no. Lineamientos bien establecidos. Sí, además con fuerzas básicas. Por supuesto. Pues en México no existe. Los semilleros llamados. Sí, aquí llegó brevemente a existir en Pumas, por ejemplo. Ajá. Los llamamos Pumitas, en el Atlas de Guadalajara. El Cruz Azul con su cantera. Sí, pero ha sido muy limitado. Ajá. También ha ocurrido el hecho de que ya una vez que el jugador tiene cierto nivel lo venden. Exacto, y obviamente este mercado de piernas, como le llaman los futbolistas, sí, pues el que tiene más saliva come más pinole. No, lo que pasa es esto, Doyle, que mira, la transferencia deja mucho dinero. Es un negocio grandísimo, multimillonario. Pasa lo siguiente, deja mucho dinero para el club que vende. Ajá. Deja una muy buena comisión al jugador, pero además en México, perniciosamente, hay muchos individuos que tienen despachos de lo que se llaman promotores. Coyotaje. Sí, se lleva una comisión enorme, ¿no? Exacto. Una enorme comisión por esa compraventa. Pero también el reglamento que rige la primera división y la primera, que antes se llamaba segunda división, también permite la importación de mucho extranjero, de muchísimo extranjero. Vienen a hacer sí, ya no digamos de Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Perú, por ejemplo. No, incluso africanos. Ajá. Bueno, ha habido el caso, por ejemplo, que el Pachuca contrató a un japonés. Japón no es ninguna potencia en fútbol soccer, por ejemplo, ¿no? Así es. Pero también eso hace que el jugador mexicano quede relegado. Ahora, claro, ya hay también la oferta del fútbol europeo para muchos de ellos. Pero realmente muy pocos son los que han destacado en Europa. Son jugadores X dentro de un plantel que no tiene mayor trascendencia en su participación. Así realmente, ¿no? Equipos que están a punto de bajar a segunda división. Pero aparte de eso también, en México, los directivos son más bien empresarios. Empresarios que tienen otro giro comercial, otro giro productivo, sobre todo de televisoras, no sé, de periódicos, de medios de comunicación, o de cemento, también no se requiere dar nombres, de cervecerías.
como en Toluca o Santos, son cervecerías las que... Sí, y aparte hay otra cuestión, sí. Esta otra cuestión donde negocios no del todo transparentes también están metidos en bueno, esto. es el caso de Rafa Márquez. Exacto. Pues él fue a Rusia, lo alinearon por minutos en los partidos correspondientes, pero no tanto por lo que él rinde en cancha. Es un jugador que no aporta nada a la selección. Sin embargo, ¿A qué lo llevaron, maestro? bueno, porque hay un interés muy marcado de los patrocinios que están de por medio en él, Claro. en la playera, en productos que él anuncia en la televisión y otro tipo de medios. Claro. Es decir, si lo excluyen, hay una pérdida para él, para la selección y también para la empresa. Fue simplemente una transacción monetaria. Esa fue únicamente la razón, porque... Pero con eso están perjudicando a la selección en sí, porque supuesto, ese lugar lo pudiera ocupar alguien más. Porque la historia de las Copas del Mundo, como ya hemos dicho a lo largo de este programa, es la edición número 21 esta, solamente 2 jugadores han participado en 5 torneos, que fueron el mexicano Antonio Carvajal y el alemán Lothar Matthäus. Okay. Pero bueno, ahí no era un fútbol comercial como el que actualmente predomina, ¿no? Era un fútbol auténticamente como deporte. Así es. O sea, como es la esencia, como es el origen y como la afición también ha tenido esa connotación. Porque se acordará hace poco, ahorita Sí. en Rusia, Sí. vimos de repente llegar a este señor Blatter y repudiado, ¿no? Por toda la corrupción que fue metiendo precisamente al organismo. Claro. Y de repente vemos, pero esa es la forma, porque entonces si había corrupción de tal manera, pues estas situaciones de arreglar juegos para ver quién gana Así y es. demás, Sí. simplemente no ayuda en absoluto. Pero Es fíjate que esto negocio. no solamente se dio con Joseph Blatter, el anterior a él, que fue el brasileño João Avelange, por supuesto que también tenía esa misma... Este poder, el poder obnubila, encandila a la gente de tal forma que pierden el piso. Sí, más que perder el piso, ellos hacen valer su posición de presidente de un organismo que, como ya dije, agrupa más de 100 naciones, ¿no? Y hablando del dineral que es. Por un lado. Por otro lado, también ellos quieren, y lo obtienen muchas veces, que se les rindan honores de jefes de Estado. Sí, ¿verdad? Sí, por supuesto. Aviones privados, sí, presidenciales sí. y demás exigen a El donde palco del jefe de Estado Claro. también, sí, a ese nivel. Pero también el actual, Gianni Infantini, Ajá. pues esta es la misma secuela de ellos. Esto se ha convertido realmente en una mafia. Exacto. En una mafia. Exacto. Una mafia en un negocio muy lucrativo. Y es una mafia, la FIFA es una mafia mundial. Sí. Esa es la cercanía, la fiesta. Sí. Pero esa mafia tiene mafias pequeñitas en cada país. Las federaciones. Las federaciones. Claro, sí. ¿En qué está Bueno, convertida la pero federación son mexicana? confederaciones a nivel país y confederaciones a nivel región. La CONCACAF, Sí, la claro, Federación Mexicana Sí, y todo sí. esto que Sí, por son supuesto. negocios y negociotes, Sí, ¿no? claro. De cada uno. No, vemos el caso, por ejemplo, de España. Ahí se juega el torneo de Liga, se juega el torneo de Copa, se juega el torneo de la Copa del Rey. Son como 5 o 6 torneos, Ajá. pues para planteles que no tienen la capacidad de reunir más. Y que también muchas veces nada más al deportista en el momento es como exprimirle lo más que puedas, lo que se pueda. Mira, sí se les exprime, pero también se les paga bastante bien, ¿no? Pero realmente es una elite. Bueno, sí, Los que ganan esos sueldos, es una minoría. Es como en el Ahorita fútbol americano los quarterback, Sí. ¿no? Que son los que Claro. más ganan. Aquí Sí. también los delanteros, los que meten goles son los que ganan. Sí, actualmente los jugadores más cotizados en cuanto a sus respectivas transacciones son Neymar, cuando lo vendieron del Barcelona al Paris Saint-Germain de Francia, que rebasaron 200 millones de euros, es algo escandaloso, y Messi. Son los más caros Ajá. de toda la élite del fútbol. Claro, hay muchos que andan en los 100 millones, 150 millones y demás. Pero por ejemplo el caso mexicano. Aquí el jugador es muy bien pagado y se le exige poco rendimiento.
Porque tenemos una liga muy mediocre, hay que decirlo, como tal. Una liga muy aburrida, muy tediosa. No hay entrega. ¿Por qué? Porque no hay exigencia tampoco. Por supuesto. Y como, y como lamentablemente la afición mexicana tampoco sabe exigir, es un desahogo dominical o de sábado. Porque además, digo, esto tiene una connotación también histórica, porque cuando en Inglaterra, a finales del siglo antepasado, el XIX, se empieza a jugar los sábados por la tarde, o en su caso los domingos, es porque estaba todavía la secuela de la Revolución Industrial, que no se permitía ningún día de descanso. O sea, de acuerdo a las legislaciones, sobre todo las británicas, eran días hábiles, eran días de trabajo todos, de domingo a domingo. Entonces, cuando ya se empieza a formar sindicatos, cuando ya se empieza esa lucha obrera, entonces esos espacios contribuyen mucho al fomento del fútbol soccer también. Sí. Todo tiene un porqué. Sí, todo tiene, les carga uno un poquito y todo tiene una razón. La tarde del sábado o el día domingo, sí, ese fue el origen, sí, ese fue el origen. Y ahora es lo mismo, ¿no? O se juega el domingo, o se ponen partidos cuando hay un evento importante político. Claro, porque aquí en México ya somos finos para acomodar las cosas a conveniencia, ¿no? Entonces hay un evento político, algo importante, trascendental para el país, y se mete para desviar la atención. Se ha utilizado también el fútbol como cortina de humo, ¿no? Por supuesto, yo recuerdo muy bien, por ejemplo, en la euforia mexicana de 1986, cuando se le acaba de ganar a Bulgaria, ya en la siguiente fase de la etapa preliminar, es cuando le exigen la renuncia a Silva Herzog, que era secretario de Hacienda, y llega Petricholi, pero ni quién se enteraba. Nadie se dio cuenta de nada. Por eso ahora esto tan mencionado que traían del agua, ¿no? De que se estaba privatizando el agua mientras se estaba jugando. Con Alemania. Exacto. Sí. Entonces, pues son cuestiones que le digo, que suceden y que los mexicanos solamente ahora que ya las redes sociales nos invaden y nos comentan este tipo de cuestiones, la vemos. Porque quienes las comentan son precisamente personalidades que no están inmersas en el fútbol y dicen, a ver, despierta, voltea, mira qué están haciendo. Sí, mira, lo que pasa también es que las televisoras mexicanas, y concretamente una, ha sido un factor causante del declive del fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque han tenido el monopolio de los medios, también con equipos como el América, por ejemplo, y otros más que son filiales en la primera división A. Pero esto ha conllevado también a que se entusiasma el aficionado a través de programas de mala calidad, hay que decirlo. Sí. No tiene nada que ver con la estética, el arte o el deporte. Y aparte de eso, los hacen creer. Hubo el exceso, porque vi ese partido en México contra Corea cuando el marcador era de 2-0, de que uno de los comentaristas que estaba en ese panel llegó a decir que habría que ir pensando ya en un nivel muy superior. Entonces le preguntó a su compañero Bermúdez que si ese nivel se refería a ser campeones del mundo. Dijo él que sí. Bermúdez tuvo el tino de decirle, ¿sabes qué? No estamos todavía para eso. Exactamente. Sí. Ay, maestro. Llegamos a la primera ronda. Ya más para terminar, quiero agregar que en este mundial que ya comentamos, que será tripartita, Canadá, México y Estados Unidos, por supuesto que los Estados Unidos van a tener la mayor cobertura en participación de selecciones nacionales por una razón muy clara que no se da a conocer, pero basta observar con un poco de detenimiento. ¿Quiénes asisten a los estadios de fútbol? Pues todo el público latino. Así es. Y ese público latino es lo que le sobra a Estados 50 Unidos. Millones. Porque el fútbol soccer en Estados Unidos no tiene la cobertura que rebasa el béisbol o el fútbol americano. Entonces, pues este mundial, ya lo dije hace un instante, me parece que será el último que veamos con esa esencia un tanto deportiva y dentro de un modelo de cierta competencia diferente a los que están por venir de ellos. Ay, maestro querido, aprender, que nos compartan ver otra visión, una visión muy diferente. Yo creo que nuestros amigos deben estar fascinados
es una manera diferente de ver el fútbol. No es sentarnos y traer la botana y gritar. No es el tema cancha, no es el tema goles, no es el tema... Ese no es el tema, sino... otras implicaciones. Exacto. Sí. Todo lo que provoca el fútbol. No, hasta agrego lo siguiente, mira, que el fútbol soccer tiene más adeptos que todas las religiones juntas del planeta. Que también ahorita con esta situación de Qatar viene otro entramado. Pero queridos amigos, ese tema lo vamos a dejar para otro programa, para que nuestro querido maestro nos ayude, nos dé luz y nos enseñe un poquito más sobre fútbol en este caso. Gracias, maestro querido, por estar en Sea Informal con nosotros. Con mucho gusto. Por toda la tarea que nos deja, porque nos son bastantes comentarios muy... Lo interesante, lo importante es que todo lo hace con fechas, con nombres, con apellidos y esa bueno, memoria es que si no viene uno a este espacio tan respetable con ese rigor, no tendría sentido. Yo vengo con mucho gusto en primer lugar, pero con ese rigor también y con el conocimiento del tema respectivo de él. ¿Qué más, queridos amigos? Para ustedes, les agradecemos mucho. Les informa, querido Jorge Ricardo García Villalobos Cadar, un programa más. Al Consejo Nacional de la Abogacía Ignacio de Vallarta, un programa más hoy martes. Los esperamos el día de mañana con un programa igual de interesante. Y saben que aquí en Se Informa nos preocupamos por traer temas para compartirlos con ustedes. Soy Delia Linares, gracias, muchas gracias. Nos vemos hasta mañana. Muchas gracias, maestro. Al contrario, Delia.